Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Pedro 1:17, recapitulando, avanzando pronto para poder continuar con la segunda parte del mensaje. Dice la Biblia en la versión Las Américas, Primera de Pedro 1:17 al 19: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, en nuestro caminar cristiano, en este tiempo en el cual estamos viviendo, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre del Cordero de Dios. Entendimos, parafraseando, que la Biblia nos enseña acerca de la redención, y tenemos que entender acerca de la redención para poder comprender acerca de las celebraciones y de las tradiciones instaladas en medio del pueblo. Una versión dice que no fuimos salvados de las tradiciones heredadas de nuestros padres, no de la vana manera, sino que ya le llama y le cambia por nombre tradición. Porque cada uno de nosotros, de alguna forma, amado hermano, hemos adoptado o tenemos adoptada en nuestra vida tradiciones establecidas que vienen como parte de un proceso de enseñanza paterna, es decir, de una línea ascendente sobre la cual es trasladada a nosotros enseñanzas que muchas veces ni siquiera prejuzgamos, sino que simplemente las adoptamos, pues porque fueron trasladadas a través de una enseñanza de un padre, de una madre, de un abuelo o de una abuela. Entendimos en el primer servicio que la palabra tradición, según el original griego, lo traduce la palabra parádosis. Esa es la palabra y es la G3862 según la concordancia Strong. Vimos que esta palabra parádosis, que traduce tradición, dentro de las acepciones que tiene, hablaba de preceptos, hablaba de ley judía, hablaba de enseñanza, instrucción, y pudimos encontrar que la tradición bajo este perfil habla acerca de doctrina. La palabra parádosis, que es la misma que traduce tradición, traduce también de alguna forma, usted puede ver en pantalla, la enseñanza como una doctrina. Entonces podemos entender que la enseñanza de las tradiciones navideñas son parte de un adoctrinamiento que de alguna manera el enemigo ha instalado, no solamente a nivel mundial, sino que también de alguna forma afecta inverosímilmente aún al pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo hacía y nos decía algo en Primera de Corintios 11:2: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones. Note por favor con firmeza, Pablo habla acerca de las tradiciones. Entendimos a la luz de la palabra, voy pronto, que existen por lo menos bíblicamente tres tipos de tradiciones que la Biblia nos enseña. Las tradiciones de hombre como tal, vamos a ver las escrituras más adelante, que son influencias de la carne, es decir, enseñanzas que han venido con nosotros a través de una práctica vana, de una forma carnal de practicarlo. Nos describe la Biblia también acerca de las tradiciones del diablo, así las llama la palabra, y esto viene a través de una influencia satánica. Y lo que describe el libro de Primera de Corintios 11:2 acerca del guardamiento de las tradiciones, porque no tenemos que confundir estas tres tipos de tradiciones. Hay otra tradición de la que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y habla acerca de lo que son las tradiciones de Dios. Entonces, cuando hablamos de tradiciones bajo una perspectiva bíblica, tenemos que entender acerca de cuál de las tres tradiciones nos estamos refiriendo, porque las tradiciones instituidas por parte de Dios son a través de una influencia que viene del Señor y que viene a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Es decir, hay tradiciones, o decir doctrina, que viene a través de una influencia del Espíritu Santo, y es lo que se conoce bíblicamente como la doctrina de Dios. Tradición de hombres, entendimos a la luz de la palabra, según el libro de Mateo capítulo 15 versículo 2, en la versión Las Américas,
porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Note por favor, pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entendimos que esto era una tradición de hombre instituida, amado hermano, que había sido trastocada. Originalmente había sido entregado un precepto, un mandamiento en el Antiguo Testamento, el cual de alguna manera fue desvirtuado a través de una enseñanza instalada como una doctrina de hombre. Entendemos mandamiento de Dios, mire, que los sacerdotes Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos. Ahí encuentra la escritura, Éxodo del 30, 17 al 21. Pero esa enseñanza fue desvirtuada y vemos cómo muchas veces, a la luz de la palabra, hay enseñanzas que se toman, se trastocan, se trasladan, aunque no tienen un fundamento genuino basado en el orden de Dios. Entonces la tradición decía que los hijos de Aarón y Aarón debían de lavarse las manos y los pies para poder entrar en la tienda de reunión. Cambiaron el precepto de la tradición, amado hermano, diciendo que no entran, mire, y el Señor lo cambia. El Señor lo cambia porque le dice que los fariseos, según la ley, debían de aprender a lavarse las manos, los sacerdotes y los pies. Pero el Señor cambia y pone un orden establecido claro y le dice: no es, amado hermano, mire, no es lo que entra lo que contamina. No estaba hablando de alimentos, sino lo que sale del corazón. Entonces vemos como mucho precepto que se constituye en una doctrina de hombre, amado hermano, en una enseñanza de hombre, en una tradición de hombre, toma porciones de la escritura, las trastoca y las traslada al pueblo para de alguna manera llenar o satisfacer intereses personales o situaciones que se dan de una forma muy personal. Por ejemplo, decían cómo se debe de honrar padre y madre, respetarlos y no maldecirlos para no recibir castigo de Dios. Encontramos ese tipo de instrucciones en Éxodo 20:12. Perdóneme que voy rápido, pero le expliqué al principio por qué. Levítico 19:3 y Deuteronomio 27:16. Mire, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te dio. Levítico 19:3 decía: cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y en Deuteronomio 27:16, que respalda el mandamiento descrito arriba: maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y dice la Biblia: y el pueblo dirá amén. La tradición es la invalidación de mandamientos establecidos por Dios, cuando de alguna manera el hombre toma esos versículos y los quiere trasladar para su propio beneficio. Déjeme avanzar un poquito rápido en este aspecto, por favor. Hay algunas escrituras que las voy a saltar, les ruego que las busquen en el primer mensaje. Entonces podemos ver que las tradiciones de hombre son deseos de hombre que de alguna manera vienen en una mezcla de contaminación por parte del enemigo para contaminar a los hijos de Dios. Juan capítulo 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos. Quiere decir que la práctica de las tradiciones de hombre o la práctica de las tradiciones del diablo, que se conocen como tal bíblicamente, son prácticas que deben de ser anuladas por completo en nuestra vida como hijos de Dios. Mire que es una tradición de diablo, para avanzar un poquito rápido. Tercer libro de Juan capítulo 1 versículo 11 dice: mire, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. De las tradiciones del diablo, amado hermano, es el imitar y es el engañar. Son enseñanzas que desvirtúan la santa palabra de Dios y que de alguna manera se trasladan como una estafeta generacional. Tome nota, por favor, que este tipo de tradiciones del diablo no vienen como parte de un proceso del desvirtúo de la doctrina, sino que ya la tradición del diablo, a diferencia de la tradición de hombre que es trasladada desvirtuando palabra, la tradición del diablo, amado hermano, se traslada generacionalmente de familia en familia. Abuelos enseñándole a los padres, padres enseñándole a los hijos, hijos enseñándole a los nietos, se va trasladando. Eso es lo que se conoce como una tradición del diablo, porque viene a través de la imitación de lo malo
que hemos visto. Algunas veces nos ha sido trasladado como una forma natural de vida, pero cuando nosotros lo cotejamos y lo comparamos al contexto de la palabra, vemos que muchas de estas tradiciones, amado hermano, han sido instituidas para traer una práctica sobre el hombre que viene a desvirtuar su relación con Dios. Por eso es que estas tradiciones son heredadas. De la tradición de hombres son versículos sacados de contexto para avalar alguna praxis, alguna práctica dentro de la casa. La doctrina del diablo es lo que se conoce como el traslado generacional de enseñanzas que no agradan el corazón de Dios. Iniciamos también en el primer servicio platicando un poco acerca de esto y cómo más que un conocimiento como tal de una enseñanza magistral, debe de ser algo que entra en el corazón con un solo anhelo y con un solo deseo: agradar el corazón de Dios en todo momento. Dentro de las tradiciones del diablo, que son las tradiciones que se trasladan generacionalmente, basado en lo que vimos la palabra, hay una celebración que nosotros conocemos como la celebración de la Navidad. Entendimos a la luz de la palabra, según el libro de Lucas capítulo 1 versículo 36 y Lucas capítulo 1 versículo 5, como la concatenación de los nacimientos, por ejemplo en este caso el nacimiento de Juan Bautista, como también el ejercicio de un turno sacerdotal basado en el sacerdocio de Zacarías, nos permite ir determinando la fecha en la cual nuestro Señor Jesús tabernaculizó o vino en medio de nosotros. Podemos entender que la clave del cálculo del nacimiento del Señor Jesús está basado en el nacimiento de Juan Bautista. Usted tiene ahí algunas escrituras, las cuales menciono en el primer servicio, y vemos cómo en el capítulo el orden sacerdotal de Abdías era el octavo en turno. Es importante entender acerca de los 24 turnos sacerdotales que se practicaban y cómo de alguna forma el turno sacerdotal en la línea de Abdías era la octava. Todo esto es clave para poder determinar, en el primer mensaje lo explico, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vimos cómo estas 24 órdenes sacerdotales se turnaban para ministrar el templo una vez por semana. Y entendimos, amado hermano, que según el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 2, todo inicia, amado hermano, como una parte de la administración. Y cuando nosotros concatenamos el ministerio o la administración de este turno sacerdotal, vemos como Zacarías se encuentra en una fecha determinada ministrando la presencia de Dios. Esto es importante poderlo entender paso por paso. Por eso le ruego que solicite el primer servicio, el primer mensaje, perdón. El nacimiento de Juan Bautista, dice la Biblia, que se da 6 meses posterior o durante el tiempo de la administración de la octava orden sacerdotal, lo cual nos va dando una idea muy clara acerca de este nacimiento. Cuando nosotros vemos la clave del cálculo, vemos que el mes de salida del pueblo de Israel de Egipto, según el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 2, por eso tenemos que ir concatenando estas fechas, fue durante el tiempo de marzo-abril, basado en lo que la palabra de Dios nos enseña. El turno sacerdotal de Abdías ministraba 8 semanas después del inicio de la salida. Esto nos habla de meses de mayo, junio. Por favor, esto está descrito ya en el primer mensaje, por eso es que no quiero entrar en el detalle del tal, sino aquí me voy a quedar casi una hora. Vemos que basado en ese orden de secuencia de eventos, si hay preguntas, por favor me alistan algún micrófono, por favor. El nacimiento de Juan Bautista se da 9 meses después de que se ministra la octava semana sacerdotal según el turno de Abdías. Cuando nosotros encontramos esto, podemos determinar la fecha del nacimiento de Juan Bautista, el cual, basado en todo este cálculo del cual he hablado anteriormente, nos indica que Juan Bautista nace entre los meses de marzo y abril. Y eso es determinante porque basado en la fecha de nacimiento de Juan Bautista, nosotros podemos determinar que posteriormente, 9 meses después, viene el alumbramiento y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros colocamos este mapa que tenemos que entender acerca de los meses
basado en la línea de nuestros hermanos israelitas, vemos cómo de alguna manera la fecha del nacimiento de nuestro amado Señor Jesús viene a caer en un mes séptimo basado en el orden sacerdotal, es decir, en un mes Tishri. Y cuando nosotros examinamos e interpolamos los meses sacerdotales o los meses israelitas, amado hermano, con los meses que nosotros practicamos, porque son diferentes, vemos que en el séptimo mes, que es el mes de en el séptimo mes, que es el mes de Tishri, viene lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y en ese séptimo mes es cuando nosotros vemos la tabernaculización del nacimiento de nuestro amado Señor Jesús, que fue traído a nosotros, amado hermano, a través de nuestra hermana en la fe, que se conoce como la Virgen María, que en ese momento era virgen, pero que posteriormente vale la pena hacer notar que dice la Biblia que Jesús tuvo hermanos. Entonces la condición de virgen fue perdida posteriormente al nacimiento de nuestro amado Señor Jesús. Ok, hay que dejar bien claro esto, hermano. Yo sé que ahorita es mucha información, pero busque el primer mensaje y ahí lo va a encontrar usted, mire, letra por letra, para poderlo entender. Entonces el cálculo que nosotros hacemos en el nacimiento del Señor Jesús, que está descrito en el libro de Lucas, recuérdese que la clave del juego del octavo turno sacerdotal, concatenado con el nacimiento de Juan Bautista, nos da un punto de partida, el cual se determina acá en Lucas capítulo 1 versículo 26, en el cual dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: note por favor que ya tenemos la fecha de alumbramiento de Juan Bautista bajo un orden bíblico. ¿Cómo lo obtuvimos? Basado en el cálculo del turno sacerdotal de las 24 órdenes y basado en lo que le es dicho a Elizabeth, que se encontraba en estado interesante. Cuando nosotros entendemos ya esa parte, vemos acá que entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. No, eso es otra cosa, ¿verdad, hermano? Entonces vemos que dice, mire, al sexto mes. Ese sexto mes es importante poder entenderlo. Si usted lee los versos anteriores, se puede dar cuenta que el sexto mes es el sexto mes del embarazo. Tome nota, por favor, de Elizabeth, que es la madre de Juan Bautista. El ángel Gabriel visita a María para notificarle. ¿Usted conoce esa porción de la palabra? De que ella era la elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Entonces, si Juan Bautista nació en el mes de marzo, basado en el cálculo de los turnos sacerdotales, tome nota, en el mes de marzo, dice la Biblia que 6 meses después nace nuestro Señor Jesús. Y si usted suma los meses, se puede dar cuenta a través de ese cálculo que el Señor Jesús no tabernaculizó, ni no vino y no nació un 24 de diciembre. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la iglesia genuina, no tiene nada que estar haciendo en la celebración de las fiestas paganas, que usted tiene que saber hoy, amado hermano, a la luz de la Biblia, que la celebración de la Navidad son fiestas paganas, que de alguna manera la iglesia cristiana ha adoptado y sigue adoptando, y sigue de alguna manera permitiendo ese tipo de prácticas en medio de ella. Le decía yo al pueblo, celebrar la Navidad tiene que ver con la pérdida de la salvación. Es decir, ¿voy a ser salvo o no voy a ser salvo por la práctica de la Navidad? La respuesta es no. Simple y sencillamente, una de las cosas que tenemos que entender es que ese tipo de idolatría y ese tipo de prácticas, amado hermano, desagradan el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la fecha de nacimiento de Juan Bautista y le adherimos lo que dice aquí, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, podemos determinar que entonces la fecha del nacimiento de nuestro amado Señor Jesús, y lo vimos anteriormente en el mapita que le enseñé, fue durante un mes de septiembre, octubre, porque los meses están interpolados. Mire, en esta
El mes Tishri es lo que se conoce como el mes de octubre, septiembre, porque el mes hebreo está interpolado, se marca del 15 al 15, no del 1 al 30. Por eso es que la fecha establecida, tentativa, para el nacimiento genuino, basado en los cálculos bíblicos, no es lo que al pastor se le ocurre o lo que la tradición le está enseñando, o lo que al pastor le gusta practicar y deja entrar a la iglesia, porque tenemos que entender que como ministros somos puerta de acceso de bendición o de maldición al pueblo. Porque a mí me gusta la Navidad, yo voy a ser permisivo en medio de la iglesia y voy a buscar 1000 excusas para permitirle al pueblo de Dios que transgreda los preceptos del Señor y desagrade la voluntad del Padre. Entonces, como ministro no estoy haciendo mi labor correctamente, porque la idea del ministro genuino de Dios es guiar al pueblo delante de la presencia de Dios, basado en el concepto establecido en la palabra. Entonces no podemos decir que Jesús nace en un mes de diciembre, porque bíblicamente el Cristo de la gloria viene a nosotros precisamente en una fiesta que se celebra en el mes Tishri, que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice la Biblia que Cristo tabernaculizó en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos eso, amado hermano, podemos entender entonces qué es lo que la iglesia está haciendo en la celebración que viene próximamente el otro mes. Cuando nosotros examinamos el contexto de la palabra, vemos que la celebración que se da en los meses de diciembre es lo que se conoce como la celebración al Dios Sol o al Dios invicto. Ahorita lo vamos a entender hacia adelante. Entonces, basado en los cálculos establecidos, Jesús tabernaculizó en medio de su pueblo durante un mes de septiembre-octubre, no en un mes de diciembre. Entonces nos preguntamos, ¿qué celebramos? Y te voy a decir lo que la iglesia cristiana celebra en el mes de diciembre, aunque se quiera vender la idea de que hay que compartir el amor de Cristo, que es una época adecuada para compartir el amor de Dios. Yo quiero decirte que Dios es amor y el amor se manifiesta en todo tiempo, no necesariamente en una fecha. Entonces la fiesta que tú de alguna manera has sido enseñado, o posiblemente no, para la celebración de fin de año, es una fiesta que está desvirtuada desde el contexto bíblico. No existe tal nacimiento en el mes de diciembre. Dice la Biblia que el Cristo de la gloria tabernaculizó en medio de nosotros durante un mes Tishri, el cual para nuestra cultura pertenece al mes de septiembre-octubre. ¿Cómo se calcula esto? Basado en el nacimiento de Juan Bautista. Mire: y el verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó en el original griego es la palabra eskenó. La palabra habitó en el original griego significa tabernaculizó. Es decir, Dios puso su tabernáculo. ¿Quién era su tabernáculo? Cristo Jesús. Él puso su tabernáculo, tabernaculizó en medio de nosotros. Quiere decir que en medio de una fiesta judía que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, nuestro Cristo de la gloria vino a estar en medio de nosotros. No en diciembre, septiembre, octubre. Entonces, ¿qué celebramos en diciembre? ¿Qué se celebra en diciembre si no nació en diciembre? No, es que hay que correr un poquito la fecha y entonces hay que compartir el amor de Dios. Como hace muchos años yo le contaba a los hermanos, ¿verdad? Que vi un pastor en la televisión diciendo: el arbolito de Navidad tipifica la esperanza, porque el color verde es el color de la esperanza. Los foquitos en el arbolito que son de color rojo tipifican. Dije yo, este hermano no está en nada. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Hay gente que sigue ese tipo de doctrina. Eso no es de Dios. El pueblo tiene que entender que una de las razones primarias es agradar el corazón de Dios en todo momento, amado hermano. Esto no se trata de ser más o menos salvo, se trata de agradar el corazón de Dios en todo momento. Avanzando en esa línea y tratando de salir un poco del nacimiento del Señor Jesús, igual si hay preguntas las podemos platicar.
Vemos que el libro de Lucas capítulo 2 versículo 11 nos enseña que habían pastores que estaban en el campo. Dice, en esa misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido, ¿cuándo? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Durante tiempo de invierno. Porque diciembre es tiempo de invierno. Y usted tiene que saber que para diciembre en Israel neva. Pero aquí dice que los pastores estaban en el campo. Quiere decir que los campos aún no estaban nevados. Porque para diciembre los pastores agarran su rebaño y los guardan, los apartan del frío. Se preparan, los guardan, los apartan del frío. Pero Lucas dice que los pastores estaban en el campo cuidando a sus rebaños. Quiere decir que no pudo ser durante el tiempo de diciembre. ¿Por qué? Porque para diciembre estaba nevando. ¿Por qué podemos decir que el Señor Jesús no nació en un diciembre? Porque cuando el Señor Jesús nació, los pastores estaban pastoreando ovejas, no las tenían guardadas. Y se guardan para los meses de diciembre. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Qué celebra la iglesia en diciembre? El nacimiento del Dios invicto. Se cruza, se traslapa y llevan al pueblo de Dios con la vana idea del nacimiento de Cristo hacia la cautividad de la adoración de un Dios que se conoce como el Dios Sol. ¿Qué se celebra en diciembre? El nacimiento de Jesús, no, porque Jesús nace septiembre-octubre. ¿Qué se celebra en diciembre? El nacimiento del Dios Sol. ¿Qué celebra la iglesia? Con la mentira que celebra Cristo Jesús. Es idolatría. Pero el pueblo, dice la Biblia, que va cautivo a través de vanas enseñanzas y de vano adoctrinamiento. Recuérdese que la tradición se traduce como doctrina. ¿Se recuerda que lo vimos al inicio? Quiere decir que esta es una doctrina, esta es una enseñanza que alguna iglesia decidió adoptar, mas no es sana. Por eso es que no podemos entender cómo hay iglesia de Cristo que todavía se presta a la idolatría y a la celebración del nacimiento del Dios invicto, con la mentira del nacimiento del Cristo de la gloria. Quiero decirte a ti, hermano, que me miras por la televisión, Jesús no nació en diciembre. Dice la Biblia que Él tabernaculizó en medio de nosotros en un mes Tishri, y esos meses corresponden a septiembre, octubre en nuestro calendario. Por lo tanto, la próxima vez que te digan que lo que vas a celebrar en diciembre es el nacimiento del Señor Jesús, quiero decirte que te están mintiendo. Y el pastor que te está enseñando esa doctrina, te está enseñando una doctrina errada. Así de sencillo, hermano. Ya el que se quiera dejar cautivo, el que se quiera dejar llevar cautivo por voluntad propia, eso ya es personal. Eso es personal, porque una de las cosas que hemos aprendido en esta casa es que la palabra se expone, no se impone. En esta casa a nadie se le va a pedir que deje esas prácticas. Eso solamente es el Espíritu Santo el que te tiene que guiar a toda verdad. Consejo pastoral: abandone esa vana manera de vivir. Si le ha gustado poner arbolito, poner nacimiento, comerse la torta de los no sé cuántos días de enero, que ya lo vimos que en enero es que se come la torta de los todo eso. Mire, 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿dónde aparecen en la Biblia? ¿Dónde está el versículo donde aparecen ellos? No existen. No existen. Mateo capítulo 2 versículo 1 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos de oriente. Esa palabra magos de oriente habla acerca de sabios de oriente. No son aquellos 3 que vienen en camello, un negrito, un canchito y un no sé qué, ¿verdad? Era séquito. Era un séquito grande que venía al advenimiento del nacimiento del Señor Jesús. Pero cuando tú examinas a la luz de la palabra, no existen. No existen esos 3 reyes. Mire, Isaías 66 dice: una multitud de camellos te cubrirá,
camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Saba, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de alabanzas del Señor. Qué tremendo, hermano. La tradición de la celebración de la torta de no sé cómo se llama, perdónenme, pero a veces ya me perdí en eso. No existe. Pero el pueblo de Dios está esperando que llegue enero para echarse la torta de los Reyes Magos. De dónde viene no importa, si agrada el corazón de Dios no sabe. Pero quiero decirte que todo este tipo de prácticas, amado hermano, mire, ¿cuántos anhelamos agradar el corazón de Dios? ¿Tú quieres agradar el corazón de Dios? Celebrando este tipo de actividades, quiero decirte como tu pastor y como tu guía espiritual, lo único que provocas es desagradar el corazón de Dios. Porque bíblicamente no podemos establecerlo basado en el contexto de la palabra. El origen de la costumbre navideña, solamente hace falta buscar historia. Todo esto usted lo puede encontrar en Google. Solamente hay que investigar, bueno, la parte de lo que es historia. Lo que es bíblico sí tiene que ser calculado, amado hermano, evidentemente con alguien que conozca el contexto de la palabra. Si no, te saca y te desvirtúa. En los días, mire lo que dice acá la historia. Esto es historia, esto no es Biblia, esto es historia. En los días que el imperio romano gobernaba, los cristianos del primer siglo eran perseguidos por confesar al Señor Jesús. Roma sostenía que solo el César era el único Señor. Tiempo después, un emperador en una visión vio una cruz en el cielo, dice la historia, yo les digo, esta es historia, y ordenó que todo el imperio romano se convirtiera al cristianismo. Pero lejos de convertirse, lo que sucedió fue que se mezcló con el pueblo cristiano. Las tradiciones romanas se mezclan con las tradiciones cristianas de alguna manera, donde los líderes de aquel entonces empezaron a ceder a la presión del imperio romano y terminaron adaptando las costumbres paganas de Roma, y con esto asegurando, amado hermano, que tenían cabida en la historia bíblica. Y así fue que declararon la fecha 25 de diciembre. ¿Cómo? Traspolando las costumbres cristianas por las costumbres romanas. Y usted sabe que uno de los imperios más corrompidos que ha existido en la historia es el imperio romano. Como consecuencia de la mezcla de fechas, nace el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Jalan el nacimiento, porque mire hermano, perdóneme, yo estoy seguro que cualquier padre teólogo que me pueda estar viendo a través de la televisión, o cualquier teólogo, puede verificar que todos los cálculos que hicimos en esta mañana están apegados a la luz de la palabra. Por lo tanto, si alguien tiene que saber que la tabernaculización del Cristo de la gloria en medio de su pueblo no fue en diciembre, perdóneme, tiene que ser la Iglesia Católica. Y perdónenme que seamos frontales, pero esa es una verdad que ya tenemos que hablar. Ellos no pueden ser ignorantes. ¿Por qué, hermano? Las mejores versiones bíblicas, las mejores Biblias de estudio son católicas, porque son doctos, tienen la enseñanza. Pero como consecuencia de mezclar la tradición romana con la tradición cristiana, nacen este tipo de fechas. Entonces lo que hacen es que adaptan la fecha del nacimiento genuino, septiembre-octubre, del Señor Jesús, lo jalan para el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque se adaptaron a la costumbre romana. Y como consecuencia de esa adaptación y de esa traspolación de celebraciones, dicen pues jalemos la fecha y que nazca Jesús, aunque no nació en diciembre, traigámoslo para la celebración. Y declararon el 25 de diciembre como fecha de la Navidad. Pero cuando escudriñamos la historia nos damos cuenta que esa fecha, lo que se celebraba eran las fiestas de la Saturnalia. Entonces tú, hermano cristiano que celebra la Navidad, lo que está celebrando es la fiesta de la Saturnalia. No está celebrando para nada el nacimiento de Jesús, aunque te venda la idea tu pastor que es el tiempo adecuado para compartir el mensaje del Evangelio.
Porque esa es una de las cosas que le dicen a la gente. No, es que tal vez si no está bueno, pues no nació en diciembre, pero es una buena época para compartir el amor de familia. Amor de familia lo podemos compartir 12 meses al año, amado hermano. ¿Cuántos decimos amén? Amén por convicción del Espíritu, no porque el pastor se lo esté diciendo. Esto agárrelo y vaya a estudiarlo a su casa, por favor, se lo ruego. Pero al escudriñar la historia nos damos cuenta de que esa fecha lo que se celebraba era la fiesta de la Saturnalia, fiesta dedicada con D minúscula al dios Sol, y que se caracterizaba en sus orígenes romanos por el consumo de licor, por la idolatría y por el intercambio de regalos. Eso es lo que practica el pueblo de Dios. Pregunto, ¿usted cree que a Dios le agrada eso? Entonces no tiene que ver nada con que, pastor, y si celebro la Navidad, ¿será que me voy al infierno? No tiene que ver con que te vayas al infierno, no te vayas. Es más, te podría decir que no te vas al infierno por celebrar la Navidad, pero sí te garantizo que lastimas el corazón de tu Señor. Entonces esto tiene que ver con agradar el corazón de Dios. Cuando uno ama, varón de Dios, cuando tú amas a tu esposa, tú mueres por amor a ella en algunas áreas de tu vida que no le son gratas a ella. Y cuando tu hermana estás enamorada de tu esposo genuinamente, vas a morir a áreas en tu vida que no le agradan a él. ¿Por qué? Por amor a él. Entonces hay cosas a las cuales el pueblo de Dios debe de morir por amor. ¿Es bueno o es malo? No. ¿Agrada el corazón de Dios? Pues según lo que dice la Biblia, no. Ok, si no agrada el corazón de Dios, ¿por qué yo lo voy a lastimar? Aquel que dio su vida por mí en una cruz. ¿Qué decisión suya si usted celebra o no celebra, amado hermano? Mi consejo es no lo haga, porque lo que está haciendo es lastimando el corazón de Dios. Tremendo, ¿verdad? Sí, hijo, micrófono por favor acá, si fueran tan amables, perdón. Sí, ok, habla por favor. Gracias, pastor. Regresando a la diapositiva que tenías ahorita. Espérame, vamos a regresar entonces a Ahí ese. estamos. Casi en la parte final dice, en la historia nos damos cuenta que en estas fechas se celebraban las fiestas de la Saturnalia. Acá. Sí, fiesta dedicada al dios Sol. Sí. Y que se caracterizaba por el consumo de licor, idolatría e intercambio de regalos. Porque era fiesta romana, recuérdese, que se mezcló. Continúa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, habla de la muerte de los dos testigos. Es lo que me estabas hablando, Julio. ¿Dónde estás, Julito? Ahí estás, ok. Y después de que son asesinados los dos testigos del Señor, dice en Apocalipsis 11:10, los habitantes de la tierra se alegrarán, y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. La práctica del intercambio de regalos es una costumbre mundana. Mira, hermano, yo recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor, le comentaba a los hermanos que eso fue durante un mes más o menos, septiembre, octubre, agosto, por ahí. Lo primero que yo pregunté cuando llegué a los pies del Señor es: ¿qué tengo que hacer para agradar el corazón de Dios? Y pregunté: ¿celebrar la Navidad es de Dios? Ellos me adoctrinaron y me enseñaron basado en la palabra. No es en lo que el pastor piensa, porque esa es una cosa bien interesante, porque a veces al pastor le gusta, y como al pastor le gusta, usted deberá de recordar que el ministro es una puerta de acceso. Es más, los mensajes dados al Apocalipsis es al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia es el ministro. Quiere decir que el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis primeramente es al ministro. ¿Por qué? Porque el ministro es una puerta de acceso de bendición o de maldición. Si a mí me gustara la Navidad y el arbolito para mí fuera el non plus ultra, le digo, amado hermano, el arbolito el verde es la esperanza, los foquitos rojos son la sangre de Cristo, la estrella arriba del árbol es la luz del Señor que nos perdóneme la expresión, y usted sabe que no es así en esta casa porque nos gusta la sana doctrina. Eso es magiarse a la iglesia, perdóneme la palabra, majearse a la iglesia. ¿Qué vas a decir delante del Señor cuando llegues y te diga el Señor: ¿por qué celebraste fiestas paganas idólatras? Porque el pastor me dijo que sí podía poner arbolito,
Pero ¿acaso tú no viste la palabra de Dios? ¿No pudiste escudriñar la palabra de Dios? ¿No te diste cuenta de los preceptos que yo te dejé establecidos? Sí, pero el pastor me dijo que sí podía. Ese es un problema, que a veces es a los pastores a los que les gusta. Y como a ellos les gusta y lo practican, en automático abren. Hermano, si usted quiere celebrar eso, esa es una decisión muy personal. Yo creo que es idolatría. La Biblia me dice que es idolatría. Vamos a ver el árbol de la Navidad. Tiene un significado, hermano, tremendo. Vamos para ahí. Pero yo no le estoy diciendo, no lo ponga, no haga. Hermano, esa es una decisión. Pregúntele al Espíritu Santo. Pero la Biblia me dice que eso desagrada el corazón de Dios. Y en lo que desagrada el corazón de Dios, ¿por qué yo voy a estar accediendo a esas prácticas? Entonces hay iglesias que sí lo practican y usted va a ver árboles en los altares, lo cual quiero decir que todo árbol subido en los altares es abominación. Ya tenemos que aprender a separar a la iglesia de atrio, a la iglesia del lugar santísimo. Una iglesia del lugar santísimo no va a tolerar ídolos en su altar. ¿Por qué? Porque es abominación. Diga conmigo, abominación. Delante de los ojos de Dios. No, qué bonita la celebración, qué bonito el ambiente, hermano pastor. Sí, sí es lindo. El espíritu de la Navidad se ha acercado. Sí, ese es un espíritu contaminante, hermano, que a muchos hermanos los lleva de regreso, a otros los lleva a promiscuidad. Pastor, ¿y puedo ir al convivio? Es cristiano. Como que guaro cristiano le van a dar, hermano. Vamos a bailar alabanzas. O sea, perdóneme, ya tenemos que caer bien en esto, hermano. Si a usted le gusta la celebración, que lo siento, pero lo que sí le estoy diciendo es que está desagradando el corazón de Dios. Si tiene árbol en su casa, ahí tiene metido un ídolo. Por eso, hermano, tenga cuidado. El pueblo de Dios que me mira por la televisión, ten cuidado si ves árbol navideño, regalos metidos en el altar, porque tú tienes que saber que eso tal vez le gusta a tu pastor, tal vez le gusta a tu liderazgo y le podrá gustar a muchos del pueblo, pero a Dios lo desagrada. Y no hay otra palabra para decir eso. Frontal. Pero me gusta, hágalo. Mire, yo tengo ovejas que pastoreé por más de 15 años y la primera vez que los solté, corrieron a arreglar su casa de Navidad, de Jingle Bell, de Snoopy le iba a decir yo, ¿verdad? ¿De cómo se llama ese muñeco blanco? Frost. Cuando yo dije, Padre de la gloria, ¿qué les enseñé durante 15 años de adoctrinamiento a la luz de la Biblia? Problema del pueblo de Egipto muchas veces es que Egipto no sale de su corazón, aunque ellos ya no habiten en Egipto. Por eso que la Biblia decía, es que allá teníamos pepinos, allá teníamos melones, allá teníamos arbolitos y nos daban regalos. En aquella iglesia sí lo hacíamos, pastor. Tráele el mejor de tus regalos a Jesús este 24. Esa es una estafa de iglesia, hermano. ¿Qué es eso de andarle pidiendo a la gente que le traiga? Hermano, tráele tu mejor regalo al culto especial del 24 al Señor y tráele tu aguinaldo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Dígame usted, ¿qué es eso? Eso es llevar cautivo al pueblo y no sacarlo de sus zonas de cautividad. Si tú lo quieres practicar, es tu decisión. Sacerdote sobre ti queda hoy, en esta mañana. Yo me quiero despojar de eso. Este tema no lo tocaba yo en 3 años. El Señor me dijo, ahorita. Vaya, Señor, dije, puse el mensaje de una vez, le pedí la publicidad a Pedrito y en 20 minutos ya estábamos. Yo no te quiero condenar, ni tampoco quiero que te vayas con un espíritu de condenación a tu casa, pero sí quiero que sepas que estas prácticas desagradan el corazón de Dios. No tiene que ver nada con ser más o menos salvo, pero sí con agradar el corazón de Dios. Julio, el micrófono, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Son temas cardíacos, hermano, pero son temas que edifican, de veras. Mi consejo pastoral es abandone. Si tiene la oportunidad, ya ha estado practicándolo, procure abandonarlo. Como dice la Biblia, procura presentarte, ¿verdad? Ese es un procura. Ay, pastor, es que tengo problemas con mi esposo, porque a mi esposo sí le gusta. Bueno, a paz nos llamó el Señor. Pues y si tu esposo es el jefe de la casa, no asiste a la iglesia, porque tenemos ese problema.
La esposa es cristiana, de liderazgo, bien metida con Dios, pero el esposo nunca llegó a los pies del Señor. Entonces, para esta época, como tenía algunas personas de mi liderazgo, pastor, pero si a mi esposo le gusta, ¿qué hago? Liderazgo de primera fila, ¿qué hago? A mi esposo le gusta. Tu esposo no viene, no, pastor. Y si no lo pongo, se enoja conmigo. ¿Qué hago? Pues a paz te llamó el Señor, sujétate a tu esposo y pues de plano a él le va a ser cargada la cuenta. Por eso te digo, sacerdote, hoy que conoces la verdad, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya tú decides si ponerla por práctica o no. Perdón, Julio. Pastor, Dios le bendiga. Yo me estaba recordando la primera vez que vine a Fortaleza de Sion. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que yo llegué en los meses lecheros y me llamó mucho me llamó mucho la atención la palabra de sana doctrina. Sí. Ahora, gracias a Dios porque pues tenemos esa sana doctrina, ¿verdad? Y toda gloria y honra es para Dios al tener un ministro definido como usted. Con respecto a lo que usted está diciendo, se me viene una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las ovejas? No de acá, porque como le repito, hay sana doctrina, pero como hay gente que nos está viendo por internet y por televisión, ¿qué tiene que hacer esa oveja que ve que eso es malo ahora después de la instrucción? Porque si le dice al pastor o le dice al liderazgo, lo van a tomar como en sujeción y subordinación. Sí, que se está rebelando. Claro. Entonces, eso es una cosa. Por otro, hay dos cosas grandes con las que el pueblo de Dios está batallando. Hoy en día hay empresas que obligan a la gente a participar en los famosos convivios. Claro. Es más, le echan llave al portón y nadie puede salir. ¿Y vos cómo sabes? Porque eso me pasó a mí, no, pastor. Yo lo sé, mijo, es una broma, yo lo sé. Eso me pasó, fíjese que yo en cierta empresa, que no voy a decir el nombre, yo salí corriendo cuando tocaron el timbre. Y cuando nos fuimos a topar todos, que los guardias de seguridad tenían cerrado el portón y era obligación quedarse allí. Sí. Yo me quedé enojado, por supuesto, ¿verdad? Pero esa es una cosa con la contra. Yo no te creo. No, yo sé que sí, mijo, tú sos vertical, yo te conozco, tú eres vertical en la palabra. Esa es una cosa. La otra con la que el pueblo está batallando es con la familia política, porque casi que los obligan, los desprecian, los desechan porque ya no participan. ¿Qué tiene que hacer esos tres grupos, pastor? A ver, vamos paso a paso. ¿Cuál fue el primero que me mencionaste? Perdón. ¿Qué tiene que hacer la oveja que nos está viendo si ya se dio cuenta y a la hora de hablar lo van a tomar como un rebelde? Mira, yo creo que Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de orden, y sacerdotalmente como varones tenemos una responsabilidad delante de Dios. Creo que la manera correcta de poder hacer esto es presentarte delante, no tú pues, presentarte tú, hermano, que me estás viendo por la televisión, delante de tu pastor y hacerle ver a la luz de la palabra. Tal vez él no lo entiende, tal vez no lo comprende, o tal vez sí, y simple y sencillamente pasa de largo la lección, ¿verdad? Pero hacerle ver que a la luz de la palabra esa práctica es incorrecta delante de los ojos de Dios, con respeto, porque cada vez que uno se dirige al ministro que le cubre debe de hacerlo con respeto, porque es un representante de Dios. Mi consejo es: preséntalo delante del pastor o del ministro que cubre y hazle ver a la luz de la palabra cómo esa práctica está fuera del contexto de la Biblia. Si él entiende, comprende y el Espíritu Santo redarguye y le da instrucción, puede corregir a una congregación completa. Pero si después de hacerlo ver encuentra que hay una deficiencia de tipo doctrinal, yo personalmente le diría al sacerdote de casa que procure buscar una casa donde sea doctrinado correctamente, basado en los preceptos de Dios, no con doctrina de hombre, porque tenemos, por eso arranqué enseñando acerca de la doctrina de hombre. Y la doctrina de hombre es precisamente eso: tomar versículos, ponerlos y adaptarlos a mi necesidad pastoral e imponérselos al pueblo. Entonces creo que hablar con el ministro es prudente. Si el ministro corrige, pues gloria a Dios, en el entendido que tú no vas a darle órdenes, tú vas a exponer tu corazón y hacerle ver que delante de la palabra y delante de Dios esa práctica está fuera del contexto. Si corrige, pues gloria a Dios, Dios te usa como un instrumento para esa corrección de directriz. Pero si después de eso ves que la práctica continúa y no hay deseo realmente de enmendarlo, tú tienes que saber que te están conduciendo a idolatría.
y que si hay algo que Dios abomina es la idolatría. Sugerencia: muévete de casa, porque en esa casa no hay sana doctrina, no hay una enseñanza basada en el contexto de la palabra de Dios, con enseñanzas tan claras como estas en la palabra. Ahorita voy. Número 2. La otra era qué pasa con aquellas personas que en las empresas Ok, aquí hay dos los cosas. obligan. Tú recordarás que arrancamos, y por eso inicié en esta parte, que todo esto obedece al corazón. Primeramente es una actitud de corazón. Entonces, si es una obligación de trabajo, cumple con tu trabajo, mas no dejes contaminar tu corazón ni te mezcles con eso. Más si te echan llave. Estás contento y estás agradado en lo que estás. Mire, yo recuerdo que cuando todavía trabajaba en la parte secular, a mí me tocaba organizar las fiestas de fin de año, pero mi corazón estaba triste realmente, y lo tenía que hacer porque era algo implantado por la empresa. Yo tenía que comer, le tenía que llevar alimento a mi familia, pero mi corazón no estaba allí. Pues creo que esto tiene que ver con corazón. Muchas veces son imposiciones empresariales, tienes que cumplirla, es tu trabajo, es tu obligación, pero que tu corazón esté ahí. Por eso fue que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recuérdense que en el desierto se acordaron. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba con los melones, con las papayas, con los jocotes y con todo lo que tenían en Egipto. Cuando estábamos en Egipto teníamos pepinos, teníamos melones y no sé qué otras frutas, todas tienen una figura. ¿Por qué? Su corazón estaba allá. Él estaba aquí, pero su corazón allá. Yo estaba en medio de ese tipo de celebraciones y yo anhelaba estar en la iglesia, hermano. Mire, me salía de las reuniones, ya dejé todo organizado, a cada quien le dejé puesta su botella, porque a eso van, a echarse los tragos. Bueno, en aquella mesa pidieron esto, la comida está hecha, los regalos de los niños, de las esposas, está todo listo. Hasta la vista, baby, Dios me los bendiga. No te vas a quedar girón, me decía el gerente. No, tú sabes que yo en esto no participo, que lo hago porque tú me lo mandaste y porque soy un buen trabajador delante de ti y delante de Dios, pero mi corazón no está aquí. Todo está organizado porque esa era mi responsabilidad, pero yo no estoy aquí, así que ahí nos vemos. Salía corriendo para la iglesia. Mire, cuando yo llegaba a la iglesia, ya casi al final, a oír la voz de mi pastor, aquí es donde yo tengo que estar. Venía con olor a cigarro porque el ambiente era horrible, todo contaminado, pero cuando entraba a la iglesia sentí un reposo y una paz que decía: aquí es donde yo tengo que estar. Y yo lloraba, hermano, vive Dios que yo lloraba en el trabajo y decía: Señor, esto no me gusta. Pero aprendí que una cosa es el trabajo, mas mi corazón no estaba ahí. Y como al final del día quien conoce tu corazón es Dios. Ahora, si te gusta, si a usted le gusta y está ahí por gusto y gana, Dios lo sabe. Y si usted está ahí sin su gusto y sin su gana, Dios lo sabe. Si lo que van a examinar es su corazón, hay que tener cuidado con eso. Cumple con tus obligaciones laborales, pero en lo que a ti concierne, que tu corazón nunca está ahí. Esa sería mi recomendación. Y la última, la familia política, ¿verdad? La familia política, dile chau chau a Dios y que les vaya bien. Y acabó la historia. Adiós, que les vaya bien. Si Dios quiere seguir en sus prácticas, mire, a nadie se le está mandando a contender, por favor. Esto no es contienda, esto no es pelea, pero sí es definición. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, eso se lo dicen a la iglesia. Entonces el frío y el caliente es dentro de la iglesia. Cuando la Biblia dice por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, no está hablando de conversos e inconversos, no, le está hablando a la iglesia. Entonces, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, no fuiste definido, te voy a vomitar. Sea definido. Es que se va a enojar. Mire, cuando yo llegué al Señor, véngase a celebrar, me decía. Yo más fregado todavía, yo voy, regalos no llevo. Si me quieren dar es su problema, pero yo no llevo. Y procuré acostumbrar a mis hijos a no hacerlo, aunque ya de grande cada quien toma su decisión, desafortunadamente. Pero en lo que a mí corresponde enseño conforme a lo que la palabra dice. Entonces, si su familia paterna, materna no está de acuerdo y le está causando problema, corra por su vida. La salvación es personal y tú, sacerdote, respondes por tu casa, por tu hogar. No le digo pelee, no le digo contienda, no. Van a venir a la no, gracias. Ahí llegamos la otra semana, ahí me guardan los tamales para la otra semana. No sé si me doy a entender, amado hermano.
Ahí hay una pregunta, hijo, por favor. Ahorita voy para allá, solo atiendo esta que estaba antes y vamos para allá. Levanta tu mano, por favor. Allá, mira, hijo, por favor. Sí. Amén, pastor, no es pregunta, solo es para aportación de lo que usted estaba hablando de que si se celebra o no es pecado o no es pecado. Ahora, 1 Corintios 6:9 dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros. Bajo ese contexto de versículo, entonces, lo único que va a pasar es que no van a heredar el reino de Dios, solamente. Perdóneme, hermano, mire pues. La celebración es una práctica pagana de idolatría. ¿Estamos claros en eso, iglesia? Y Corintios dice que los idólatras no heredan. Yo, porque no quise ser grueso y decirle celebra la Navidad y vayas al infierno, no puedo hacerlo porque el mensaje de salvación es de restauración. Pero cuando empezamos a concatenar palabras, nos dejan la duda de la herencia. Usted sabrá si por poner arbolito va a poner en juego su herencia. Esa es tu decisión personal, porque la salvación es personal. No quisimos decir los que celebran la Navidad se van al infierno. No quisimos decir eso. No lo dijimos. Pero entendemos que los idólatras no heredan. Y el árbol de la Navidad es la instalación de un ídolo en medio de la casa, llamado Nimrod. Entonces yo creo que a paz nos ha llamado el Señor. El centro de esto es el corazón. ¿Dónde está mi corazón? Si yo realmente, porque mire, hermano, tiremos duro y directo, ¿le parece? Mire, le voy a hacer una pregunta con mucho amor y con mucho respeto. Si quiere respóndala y si no, mejor si no. No celebramos la Nochebuena, ¿estamos de acuerdo? Ni la Navidad. ¿Por qué espera a las 12 para comerse un tamal? Usted que es cristiano. O para comerse un pedazo de pavo o de chunto o lo que coma. Le voy a hacer una pregunta. ¿Acaso el 24 usted no cena a las 11:30, 12? Respóndase usted delante de Dios. No, gloria a Dios, está fuera de tu corazón. Pero ¿qué hay de los cristianos que no celebran esa fecha, pero sí esperan la hora para cenar? Entonces, ¿estamos o no estamos? Usted me llama el 24 a mí a las 10 y le digo, hermano, llámeme mañana porque estoy durmiendo. A las 12 me despiertan los cohetes, pero a las 12:05 ya estoy dormido de regreso. No, nos vamos a juntar en el discipulado y nos vamos a comer un tamalito a las 10. O sea, perdónenme, ¿qué hace ese día? Y es martes. Entonces, hermano, esto tiene que ver con corazón. Te puede estar en medio de un montón de gente con su corazón limpio, porque ahí lo llevaron, le echaron llave a la puerta, como dice el hermano, y no me dejan salir. ¿Qué hago, pastor? Pues que su corazón no está en Egipto. Yo personalmente, si mi familia le voy a dar mi consejo personal, no le estoy diciendo hágalo, pídale guianza al Espíritu Santo. Pero cuando a mí mi familia me empezó a dar lata, diga, hasta aquí se acabó. Para mí es más importante agradar el corazón de Dios que agradar el corazón de ustedes suegros o el corazón de ustedes familia. Y es que los regalitos ya se los compramos. Ah, gloria a Dios, la otra semana llegamos. Es que como son de pesado y ahora que son evangélicos se las llevan. No, pero o hacemos bien las cosas o no las hacemos. Si le gusta, vaya y cómase el tamal, pero no se vaya condenado. Consejo, no lo haga. Y si la familia se pone al tiro, mire, es más, hemos aprendido a la luz de la palabra que muchos de nosotros vamos a ser desechados por la familia a causa del establecimiento de la sana doctrina en nuestra vida. Eso lo hemos entendido. Algunos somos desechados, dice la palabra, a causa del evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas no compaginan con las de ellos. Si eres una cristiana verdaderamente, vas a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, suegrito? ¿Sabe qué? Porque esto es el clavo es con los suegros. ¿Sí o no? Es que mis papás nos invitaron, tenemos que ir a cenar. Decirles que no, es que ya viste que, y se vuelve el pleito interno. A paz nos ha llamado Dios. Y esta celebración está amarrada al corazón. Y ahora no me vuelvo a preguntar si celebro la Navidad, me voy al infierno. No, heredo, no heredo. Lea la Biblia. Ella es la que le va a decir. Lo que yo sé es que yo sí no me la juego, hermano. Si mi salvación está de por medio,
Prefiero ser cuadrado y no el día de mañana encontrarme delante de Dios donde me repruebe. Y prefiero decirle las cosas frontales para que el día que usted se presente delante de Dios no vaya a decir: eso no me lo mandaste a decir, Señor. Porque hoy conocemos. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero usted hoy tiene el conocimiento de Dios. Usted sabe si quiere perecer o no. Consejo: apártese de ese tipo de prácticas. Y si la familia le está poniendo presión, con amor, con respeto, con tino, con miel en la boca: muchas gracias, suegrito, pero los regalos se van a quedar. Mire, ahí llego la otra semana. Y esto, tranquilo. Estrena. Yo a mis hijos, mire hermano, le cuento un secreto, pero no me vaya a juzgar. Yo a mis hijos, yo guardaba el dinero para comprarle útiles, para comprarles uniformes, para cambiarles sus tenis y cambiarles sus zapatos. Si usted tiene la bendición de poderle entrar a todo, pues gloria a Dios. Yo no podía. Tenía que darle estudio a 3 patojos. Y hermano, la inscripción, los uniformes, los libros, ya no tiene tenis, ya no tiene zapatos negros, le quedan las camisas del año pasado, todo nuevo. Vamos, pues no me alcanza diciembre, pues le quiere regalar algo a sus hijos para diciembre, regálele los libros de enero. Le quiere regalar: aquí está tu regalo, mira, tu uniforme para que el otro año vayas a estudiar bien chilero. ¿Qué hacen los cristianos? Se gastan el poco dinero que tienen en diciembre celebrando una fiesta pagana, y en enero no tienen ni para pagar las inscripciones. ¿Sí o no? Es nuestra cultura chapina. Perdón, por aquí me quedé, Walterito, allá atrás. Hermana, ahí estamos, ¿verdad? Ok, allá atrás. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.